la inmunohematología. Ya esta parte de todo lo que es el curso de laboratorio es muy, muy importante y muy bonita y muy enriquecedora para cada uno de ustedes, porque en cada centro de salud, en cada hospital, van a, va a haber un equipo que esté elaborando en un banco de sangre. Prácticamente un banco de sangre está, así sea un banco de sangre nivel 1A, el más chiquitito, es impredecible para que un centro de salud pueda funcionar y para que un centro de salud realice cirugías menores requiere de un banco de sangre. Para que un centro de salud, este, ya sea, ya sea que no las utilice, porque a veces requieren que el centro de salud haga cirugías menores, ¿a qué llamamos cirugías menores? De repente suturas, ¿no? Especialidad de oftalmo, son operaciones que no se evidencia mucho sangrado. Los centros estéticos actualmente, donde se hacen las lipo, aparte de banco, requieren UCI. Entonces, todos estos centros de cirugías menores, a veces existen centros donde solo se alquilan salas de operaciones, es como que una clínica donde solo operan, ahí hay un banco de sangre. Entonces, así sea el banco de sangre chiquitito, entonces ustedes tienen que saber con cuántas unidades cuentan, la vigencia de estas unidades, porque también tienen fecha de caducidad y para qué se utilizan. Básicamente, la inmunohematología es muy importante. Involucra todo lo que corresponde a la sangre, a los componentes sanguíneos, a los hemoderivados, y tienen que saber para qué se utilizan y qué efectos adversos pueden presentarse si en caso no se utilizan correctamente. Entonces, en esta clase vamos a aprender bastante detallado y minucioso, todo lo mágico que conlleva a tener pues un banco de sangre y todos los trabajos que aparentemente no se ven, no se sabe hasta que ustedes no roten, en alguna oportunidad tengan la oportunidad de rotar en un banco de sangre y conozcan realmente el trabajo arduo que se hace ahí. Es bastante minucioso y dentro del mismo banco de sangre hay varias áreas. Y dentro de las áreas justo es la área de inmunohemato, ¿ya? Que vamos a dar inicio a conversar un poquito para que ustedes entiendan realmente la importancia de esta clase. Muy bien. Como ya les comenté la clase pasada, yo soy médico cirujano, soy patólogo clínico, soy Tania María Escudero. Actualmente estoy laborando en el Hospital de Neoplásicas, acá en el INEM, en el área de microbiología, ¿ya? Y me gusta bastante Bangor. Es una área de la patología clínica muy importante en un hospital. A pesar de que estoy en micro, se extraña bastante el contacto con donantes, ¿no? Es básicamente nosotros de patología clínica vemos pacientes cuando hacemos un correlato clínico y hacemos un correlato con la historia y con los hallazgos del laboratorio, pero tratamos a pacientes básicamente cuando estemos en banco haciendo la parte de hemoterapia con la inmunohematología o vemos donantes, ¿no? Es donde más hacemos contacto con el paciente, más que en las otras áreas de la patología clínica o la medicina de laboratorio que lo conocen en otros países. Bien, vamos a empezar. ¿A qué llamamos inmunohematología? La inmunohematología básicamente es la rama de la medicina que estudia cómo se relaciona el sistema inmunológico con los componentes de la sangre,
cómo se relaciona mi organismo con los componentes de la sangre? Principalmente, ¿qué componente? Principalmente el glóbulo rojo. ¿Por qué el glóbulo rojo? Porque en la membrana que envuelve el glóbulo rojo se encuentran los antígenos. Estos antígenos en un futuro van a ser capaces de reconocer a anticuerpos y formar el complejo antígeno y anticuerpo y producir toda esta cascada del complejo de una reacción. ¿Ya? El principal objetivo de la inmunohematología es garantizar que las transfusiones que se lleguen a realizar a nuestros pacientitos sean transfusiones seguras, efectivas y oportunas. Mm, de acá nos vamos a dar cuenta, vamos a ver cuándo es necesario brindar sangre. ¿Ya? No es brindar por brindar, porque de todas maneras siempre hay riesgo. No hay mejor transfusión sanguínea que la que no se hace. Entonces hay que estar ojito, ojito, viendo bastantes situaciones, todo el caso clínico que se te presenta del paciente para ver si realmente requiere o no requiere este paciente una unidad de sangre. ¿Ya? Hay 6 importancias o 6 claves en relación a la inmunohematología que nos van a indicar si es o no es necesario brindarla. Una de ellas es que con la inmunohematología tengo que garantizar la compatibilidad inmunológica. Y esto viene a ser muy importante, porque si yo, antes de dar la sangre, yo realizo o evidencio si es compatible, tanto el sistema ABO y el factor RH, que son los sistemas más comunes que actualmente utilizamos, entonces yo evito de producir algún tipo de reacción adversa a la transfusión y también me evito yo de estar pensando o acudiendo a ver a mi paciente. Le estoy brindando una sangre segura. Entonces, toda unidad que yo le voy a brindar a mi paciente tiene que estar compatibilizada, ¿ya? Tanto con la unidad donada y con el paciente. Por otro lado, tenemos que ver con esto la prevención de reacciones adversas. Constituye o contribuye a prevenir justo estas complicaciones, como una simple fiebre durante la transfusión, que viene a ser ya casi la formación de anticuerpos contra células donadas y enfermedades como las enfermedades recién nacidas y detección de anticuerpos en la sangre antes de la transfusión. Entonces, la primera dijimos, vamos a garantizar que esté compatible. Segundo, garantizando que esté compatible, yo voy a prevenir una reacción adversa. Tercero, voy a optimizar los recursos sanguíneos. Entonces, al optimizar los recursos sanguíneos, yo tengo que saber que por cada unidad de sangre que yo reciba o cada donante que ingrese, de ese donante, ¿qué me va a salir? No es que yo voy a utilizar su sangre completa, no, esa sangre yo la tengo que estudiar, la tengo que tamizar y la tengo que fraccionar. ¿En qué componentes? En glóbulos rojos, en plasma y plaquetas. Ahora, tengo que optimizar, tengo que saber en qué personas y en qué casos amerita yo colocar glóbulos rojos, cuándo amerita ponerle plasma y cuándo amerita colocarle plaquetas. Y a su vez tengo que también saber qué ocasiona el riesgo a transfundir de manera innecesaria glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Como cuarta importancia clave del estudio de la inmunohematología es en relación a la gestión de la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es muy importante para nosotros. Es una enfermedad que la vemos constantemente. Ustedes cuando roten en pediatría, cuando roten en gineco, cuando roten en neo, van a darse cuenta que lo van a volver a estar tocando este tópico o esta enfermedad de repente como ictericia de recién nacido, enfermedad de recién nacido, enfermedad hemolítica. Entonces, básicamente esta enfermedad nace
por una incompatibilidad o por una aloinmunización materna fetal. Entonces, con todo esto si hacemos una buena historia clínica, hacemos una buena compatibilidad, hacemos una prevención de reacciones adversas, optimizamos el uso de recursos y a la vez gestionamos y prevenimos una enfermedad hemolítica en recién nacido. Y por último, la sexta sería el soporte en trasplantes. El hecho de hacer o de vincular la compatibilidad del donante con el receptor involucra no solamente saber si en sangre es compatible, sino que me va a contribuir para saber si este paciente es candidato al trasplante de órganos. Entonces, con el estudio sanguíneo yo también puedo dosar o puedo compatibilizar si este paciente es candidato para futuros trasplantes de tejidos que sean compatibles y apoyar los procedimientos médicos. Entonces, básicamente, la inmunohematología contribuye desde una donación de sangre hasta un posible trasplante de órgano. ¿Ya? ¿Cuál es el soporte diagnóstico? Para la ayuda diagnóstica y ayuda en el tratamiento. ¿Cómo es que hacemos la ayuda en el diagnóstico? Ayuda en el diagnóstico porque vamos a identificar si es que presenta algún tipo de anemia hemolítica autoinmune, la cual es crucial para detectar anticuerpos eritrocitarios que son responsables de esta hemólisis. ¿Para qué es importante? Es importante para el diagnóstico de enfermedad hemolítica en el recién nacido. Es importante también el estudio de estos alloanticuerpos, ya que sí se pueden detectar mediante las pruebas que vamos a ver a continuación y evitar las reacciones adversas transfusionales. Identificando cuáles son estas reacciones adversas, podemos ver si el paciente está atravesando una reacción leve, moderada y severa, y de acuerdo a eso poder actuar inmediatamente. El apoyo en el tratamiento. El uso de estos concentrados específicos que vienen a ser los componentes sanguíneos como las plaquetas, los glóbulos rojos, el plasma, se van a administrar de manera precisa según las necesidades del paciente, optimizando el tratamiento y reduciendo las complicaciones. Tenemos que monitorizar especialmente a esta enfermedad, que la vuelvo a repetir, enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué la vuelvo a repetir? Porque es muy importante. Esta enfermedad produce muerte fetal. Y si no la vemos con mucho cuidado, se nos puede en un 2x3. Es muy rápida. Es rápida. Tenemos que intervenir de inmediatamente. Imagínate ese chiquitito, ese bebé no tiene las defensas necesarias. Tenemos que hacer de inmediato el tratamiento. Y los pacientes politransfundidos aseguran también que las transfusiones sucesivas sean seguras y efectivas. Teniendo ese soporte diagnóstico, si una persona tiene múltiples transfusiones y se va a someter a otra, entonces tenemos que parar el ojo porque podemos ponernos a pensar de que ya en su cuerpo tiene algún tipo de anticuerpo sensibilizado. Sus anticuerpos ya están sensibilizados para las futuras sangre que vaya a recibir. Entonces, nosotros desde ahora tenemos que hacer bastante anamnesis, una buena historia clínica. Al momento de hacer la historia clínica, siempre pregunten, ¿alguna vez han sido transfundidos? Porque probablemente el paciente que hoy están viendo de repente requiere una cirugía. Y si sería necesario saber si el paciente ha tenido una transfusión previa. Hay pacientes que vienen y no saben qué grupos sanguíneos son, pero hay pacientes que sí lo saben, entonces, hay pacientes que sí lo saben, entonces se confirma. No es con lo que me dice, yo me quedo. Una vez que el paciente ingresa, me dice, yo soy doctora, soy A positivo. Ah, ya. Le hago el examen de grupo sanguíneo y me sale O positivo. Y luego te dice, no, yo soy A positivo, pero sí, ya he tenido ya 3 transfusiones anteriores. Entonces, a ese paciente hay que ponerle pilas porque si requiere por algún tipo de enfermedad una transfusión, yo tengo que pensar, este paciente está sensibilizado.
voy a darle o voy a brindarle un paquete globular A positivo, pero corre el riesgo de que produzca algún tipo de incompatibilidad o discrepancia porque pueda tener algún tipo de anticuerpo o tenga alguna sensibilidad ya alertada. Esta es una gran lista de procedimientos que normalmente no los vemos. Los médicos, algunos de nosotros desconocemos bastante todos los procedimientos que hacemos en banco de sangre, ¿ya? Y acá podemos ver la tarifa referencial, podemos ver la tarifa para el público usuario, las tarifas que maneja el SIS, en el hospitalariamente esta es la tarifa, el de salud, Fuerzas Armadas y Policía también, y entidades privadas son las tarifas bases. Ya de ahí para que suba las tarifas ya depende de cada institución. Pero básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos el CUNS directo, vamos a señalar lo que realmente o la frecuencia con la que hacemos. El 75, que es el primero, aféresis terapéutica también la hacemos, aféresis de plaquetas también hacemos, pero más frecuente el CUM directo que se suele pedir a cada momento. Detección de anticuerpos, en este caso la sífilis, normalmente cuando vienen a donar la sangre, hacemos 7 pruebas especiales: hepatitis, Chagas, sífilis, HTLV1, HTLV2. ¿Qué más hacemos? Entonces ahí van las pruebas para los donantes. Hacemos fraccionamiento. Esa unidad que nos llega a nosotros del donante, que ya aparentemente le hice todas las pruebas serológicas, el tamizaje serológico me salió negativo, no nada positivo, todo está bien. Entonces, esta unidad pasa a fraccionamiento. Más o menos, eso es el costo para que vean una referencia cuánto cuesta, para que tengan idea. No es necesario que se lo sepan, solo para ver la cantidad de pruebas que realiza una unidad de banco de sangre. Y estas que las marco a continuación, desde el 91 hasta el 100, también son muy frecuentes, ¿ya? El grupo sanguinifactor, la identificación de anticuerpos contra el eritrocito, las pruebas cruzadas, el rastreo, la sangría terapéutica en caso que vienen con poliglobulias, ¿no? La tipificación del fenotipo, todos estos tipos de exámenes. Es una gran variedad de exámenes que se van trabajando en el área de inmunohematología, silenciosamente, ¿no? Hasta que no te metes de lleno al área, desconoces bastante cómo es que se trabaja dentro del banco de sangre. A ver, ahora, tenemos en actualmente manejamos sistemas de grupos sanguíneos que son básicamente cómo es que yo voy a clasificar a un grupo sanguíneo o a una persona, ¿no? ¿Cómo voy a saber esta persona qué tipo de sistema tiene o qué tipo de grupo sanguíneo es? Entonces, ¿qué vienen a ser los grupos sanguíneos? Son unas formas polimórficas que se encuentran localizadas en la estructura de la membrana de los eritrocitos. Estas estructuras polimórficas son los antígenos, ¿ya? Estos antígenos o estas estructuras se encuentran en la membrana del eritrocito y debido a estos antígenos o esas estructuras, estos eritrocitos van a identificarse o van a corresponder a un sistema o no. Entonces, aquí tenemos una imagen simple del sistema ABO. Acá tenemos un eritrocito A, un O que no tiene antígenos, un eritrocito B y un eritrocito AB, ¿no? Que comparten el antígeno A y el antígeno B. Entonces, estas estructuras antigénicas a la vez son las que van a reaccionar si en el plasma de mi paciente, del receptor,
y hubiera algún tipo de anticuerpo contra estos antígenos que ya están formados en la membrana del eritrocito, ¿ya? Para la actualidad, octubre del 2024, contamos con 47 sistemas de grupos sanguíneos eritrocitarios. Imagínense la cantidad de sistemas que tenemos. Descubiertos a la fecha, 47 sistemas. Nosotros básicamente desde que entramos o que estamos estudiando medicina, básicamente vemos el grupo o el sistema ABO o el RH y ahí nos quedamos. Y no es eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay 47 sistemas. Eso depende también de la proveniencia, de dónde somos. Estos sistemas o la numeración de estos sistemas se han ido descubriendo, ¿no? Conforme tiene la numeración de acuerdo a cómo se han ido descubriendo. Así es como se llama el sistema número uno, que es el sistema ABO. Tiene un símbolo, este sistema es el ABO. Su nombre genealógico es el ABO y lo más importante que tiene 4 antígenos en la superficie del sistema ABO. Felizmente, ¿no? Y es como que el que tiene uno de los más poquititos, tiene 4 antígenos. Entonces, el otro grupo que más estudiado, ¿cuál es? Es el RH, el 4, el RH. Miren la cantidad de antígenos que tiene el RH. Tiene 56 antígenos. Eso quiere decir que en la membrana posiblemente estén los 56. Entonces, no sé si se acuerdan o si hicimos con ustedes el caso clínico pasado donde había una paciente que tenía A negativo y le ponen A negativo y encima hace reacción adversa a la transfusión. Entonces, ¿qué pasó si le puse el mismo grupo sanguíneo, el mismo factor? Entonces, se pueden dar cuenta que el RH tiene más antígenos. De repente habrá habido ahí alguna sensibilización previa en la paciente, porque creo que tenía un embarazo previo. Entonces, tantas causas que pueden haber pasado y de eso se encarga la inmunohematología, de echarte a buscar la causa que puede haber producido esta reacción adversa a la transfusión. Entonces acá en esta imagen podemos seguir viendo los 16 sistemas, ¿no? El Lutheran, el Kell, el Lewis, el Duffy, el DIT, el Diego, ¿no? Y seguimos acá con los otros 33 y 47 sistemas. Y cada uno de ellos, el número o la cantidad de una otra manera precisa de antígenos que tienen la superficie y la localización a nivel del cromosoma. ¿Ya? Ahora, si vamos a ahondar un poquito en el sistema ABO, podemos mencionar que del sistema ABO es el más importante porque es el que se presenta con mayor cantidad en las personas. Y este sistema fue descubierto por Karl Landsteiner en 1900, ¿ya? Él descubrió este sistema y las personas, y se empezó a clasificar a las personas dentro de ese sistema en 4 grupos principales. En grupo A, en grupo B, en grupo O y grupo AB. Actualmente lo conocemos como el sistema ABO. Sin embargo, este sistema a su vez tiene subgrupos. Hay un grupo A sub 1, A sub 2, entonces no nos mareemos ahí, vamos de frente y digamos, acá está el sistema ABO y el sistema ABO es clave para las transfusiones y trasplantes porque es lo que más se dosa para ayudar a determinar no solamente las transfusiones sanguíneas, sino trasplante de órganos. Utilicemos esta imagen para mencionar que el grupo A, pacientes del grupo A, en el eritrocito, lo que yo voy a encontrar son esas prominencias que les mencioné al inicio, que vienen a ser los antígenos del eritrocito. Son antígenos del eritrocito. El grupo A tiene antígenos A. Y este grupo A, ¿qué anticuerpos o contra qué anticuerpos va a reaccionar?
va a reaccionar contra anticuerpos anti-B. En este grupo B, el grupo B tiene también acá unas prominencias que vienen a ser los antígenos. Los antígenos B del grupo B, pero a su vez reaccionan con anticuerpos anti-A. Pero este grupo AB tiene los dos antígenos, tiene antígenos A y tiene antígenos A y tiene antígenos B. Por lo tanto, este grupo AB no tiene anticuerpos, o sea, los anticuerpos A y B no le pueden, no hacen reacción, porque si no, no pudieran recibir sangre, ¿ya? A este grupo AB se le conoce como el receptor universal. El grupo AB puede recibir sangre del tipo A, sangre del tipo B, ¿ya? Y no produce ningún tipo de incompatibilidad. Y tenemos nuestro grupo O. El grupo O, como se pueden dar cuenta, no tiene antígenos. Al no tener antígenos, tiene los dos anticuerpos presentes en su plasma, ¿ya? Tiene el anti-A y el anti-B. Entonces va a reaccionar el anti-A y el anti-B. Entonces, al grupo O, ¿qué sangre le tengo que dar? O. Luego vamos a ir detallando un poquito más. Entonces, este es un eritrocito, esta es la membrana del eritrocito con todo lo que involucra sus carbohidratos, sus proteínas, sus lípidos. Y acá vemos a nuestro grupo ABO, ¿ya? Entonces, el grupo ABO se localiza como una proteína antigénica en la superficie de los eritrocitos. Y dependiendo qué grupo sanguíneo es, vamos a determinar, va a presentar sus determinantes antigénicas. Vamos a hablar un poco de la genética y expresión de los antígenos A y B. Entonces, el sistema ABO es de origen genético y se expresa mediante enzimas transferasas que al transferir azúcares específicos a un carbohidrato dan lugar a determinantes antigénicas. ¿Qué quiere decir? Este esquema es muy bonito. ¿Por qué? Porque me da un esquema de una estructura, así es como que de una estructura sola. Este es un glóbulo rojo y el glóbulo rojo está compuesto por una enzima transferasa. Esta enzima, a su vez, unida a una fucosa, se convierte en un grupo sanguíneo O, ¿ya? O tiene el antígeno H. Pero si a esta estructura que ya tiene la fucosa se une la acetilgalactosamina, entonces se convierte ya en un antígeno A. Y si esa estructura, en vez de unirse la acetilgalactosamina, se une la galactosa, entonces tenemos el grupo B. Todo eso está pasando en el eritrocito, en la membrana. Pero si se unen tanto la acetilgalactosamina con la glucosa, perdón, con la fructosa, tengo los dos. Y la galactosa, tengo tanto la acetilgalactosamina más la galactosa que pertenece al B, tengo un grupo sanguíneo AB. Entonces, la estructura primaria de mi eritrocito, la estructura primaria es una enzima transferasa que por la unión de estos azúcares va a determinar qué tipo sanguíneo soy, del grupo A, del grupo B o del grupo AB. Ahora, los anticuerpos naturales y su formación. Normalmente los anticuerpos del sistema ABO se desarrollan entre los 3 a 6 meses de vida y probablemente en respuesta ya sea a sustancias que se encuentran en la dieta o en el entorno con estructuras químicas similares a los antígenos ABH o ABO. Aunque están relacionados con la exposición a los antígenos, su formación temprana los clasifica en anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales generalmente es una mezcla de inmunoglobulinas M,
inmunoglobulinas G, que creo que ya los reconocen, y estas son capaces de fijarse al complemento y causar la hemólisis intravascular. Normalmente en personas mayores o personas inmunodeprimidas, ese nivel de anticuerpos o de inmunoglobulinas que son capaces de responder y fijarse al complemento y causar una hemólisis está disminuida. ¿Ya? Entonces, ¿y esto qué desventaja me trae? Me trae la desventaja de que si yo le quiero hacer una compatibilidad, antes de que me produzca algo, me sale una discrepancia, porque no está claramente presente la cantidad de anticuerpos en estos pacientes. Su inmunosupresión o el lo mayores hacen que se envejezcan tanto las inmunoglobulinas que causan discrepancias en el sistema inmunológico. La importancia del grupo ABO en transfusiones y trasplantes. ¿Por qué es importante? Normalmente es importante porque necesitamos que haya una compatibilidad inmunológica, porque los antígenos ABO se encuentran tanto en los eritrocitos como en los tejidos de los órganos, en los fluidos corporales, y son esenciales para asegurar que la compatibilidad sea una compatibilidad precisa entre el donante y receptor. A veces tardan varios años buscando un donante y al final este órgano sale rechazado. ¿Por qué? Porque no hicieron una adecuada compatibilidad, no se vieron todas las discrepancias, solo hicieron de repente lo más superficial, lo más fácil. Entonces, otra cosa importante es la relevancia en trasplantes y órganos. Los antígenos ABO son cruciales en la aceptación de injertos, especialmente en trasplantes de órganos como riñones y corazones, y su incompatibilidad causa este rechazo, que puede ser severo al trasplante. Imagínate qué tipo de estrés le produce al paciente. Me refiero a un estrés hemodinámico que una vez que se produzca la cirugía, se pone, no sé, el órgano a brindarle y este produzca rechazo. Y esto a su vez produce un impacto en la seguridad transfusional. Identificar correctamente los grupos sanguíneos del donante y el receptor es la clave para evitar los errores, ¿no? Que pueden representar un alto porcentaje de efectos adversos. Entonces, aquí vamos de la mano el servicio de hemoterapia y dentro de hemoterapia la inmunohematología continuamente va de la mano con el área de donación, no solamente donación de sangre, sino también el área de trasplante, donación de órganos, con el área de cardiología, con el área de nefrología, los de, los de hígado, los de gastro. Entonces, somos un conjunto de trabajo que tenemos que asegurar sí o sí la compatibilidad de estos pacientes. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que es uno de los más importantes, que es el grupo sanguíneo RH. ¿Ya? Este grupo sanguíneo RH también es descubierto 40 años más tarde por el mismo descubridor, se dice así, ¿no? Por el mismo científico médico que descubrió el sistema ABO. ¿Qué pasó? Este científico inyectó eritrocitos del mono Macacus rhesus a conejos, a cobayas, y ahí se evidencia que estos animalitos empezaron a producirse algún tipo de alteración sanguínea y aglutinaban, ¿no? Este es el macaco rhesus. En honor a este mono es que utilizamos el nombre RH cuando hablamos de este sistema o grupo sanguíneo RH, ¿ya? El principal antígeno, así como vimos que el grupo sanguíneo ABO tenía sus antígenos, si es A, si es el grupo sanguíneo A, tengo antígenos A, si es el grupo sanguíneo B, tengo antígenos B. Ese grupo sanguíneo RH tiene antígenos D. Así es como se conoce, los antígenos D del grupo RH. ¿A qué se debe el nombre RH? A este mono, al mono Macacus rhesus, ¿ya? Entonces, el principal antígeno RH, ya saben que no es el único antígeno porque
vimos al principio que tenía como 40 y tantos antígenos, ¿no? Entonces, pero el principal antígeno del RH es el D. El anticuerpo presente, este anticuerpo está presente en quienes carecen del antígeno D. Si yo digo que es un RH negativo, automáticamente estoy pensando que tiene un anticuerpo anti-D. Y el antígeno D está presente en el fenotipo RH positivo. Si yo digo que es un antígeno, un RH positivo, entonces este es o está presente el antígeno D. Entonces, en ausencia es un RH negativo. O algunas veces al RH negativo lo conocen como o lo representan con una D minúscula. Entonces, en esta parte de mi eritrocito yo encuentro acá a mi RH. Antígenos y otros antígenos del RH. Solo para tener conocimiento, mencionamos al principio que el RH tenía más antígenos que el grupo A, pero dentro de los principales antígenos que están presentes en el RH, aparte del principal, que es el antígeno D, tenemos el D, obviamente, D mayúscula, el C, el E mayúscula, el D minúscula, el C minúscula y el E minúscula. Entonces, cuando hablamos de incompatibilidad o discrepancia, no necesariamente se puede deber o únicamente al D mayúscula. Pueden estar presentes estos otros antígenos que también nos producen estas incompatibilidades o estas discrepancias. Entonces, no es que se nos presenten con mucha frecuencia, pero es necesario que ustedes tengan en cuenta de que mantenemos una cantidad importante de discrepancias debido a su presencia. ¿Ya? Importancia clínica de ser RH positivo o RH negativo. Los anticuerpos anti-RH se producen cuando una persona sin un antígeno RH específico entra en contacto con los glóbulos rojos que lo tienen, ya sea por transfusión o en el embarazo, que se produce la aloinmunización, ¿ya? Estos anticuerpos que se presentan son de tipo IgG y por lo general no activan el complemento, porque la primera vez que que van a estar en contacto, se van a sensibilizar. No se van a activar, no va a producir hemolis, se sensibiliza. El más común es el anti-D y seguido del anti-C minúscula y el anti-E mayúscula. Entonces, normalmente o en primer lugar, si yo hago una transfusión sanguínea a un paciente RH positivo, le doy un RH negativo, puede ser que me produzca algún tipo de reacción adversa a la transfusión, pero leve, pero se me va a quedar este paciente sensibilizado. Si es que no hubiera otra oportunidad y es la única manera de cómo yo utilizar la sangre en son casos extremos, no es que se va a dar así, pero ya este paciente se queda sensibilizado o sensibilizada porque si va a volver a repetirse la misma situación, este paciente te hace una reacción adversa a la transfusión. ¿Ya? Es lo que pasa con las gestantes. Gestantes, madres gestantes, RH positivo, tienen un bebito negativo, hacen una aloinmunización y si no les damos su anti-D entre las 25 y 28 semanas, estas mamitas crean anticuerpos contra estos futuros bebés. Ya no contra el bebé que se encuentra formadito en su vientre, sino contra un futuro bebé. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar acerca de la importancia del grupo RH en transfusiones y gestantes. En primer lugar, la compatibilidad inmunológica. Identificar el RH es clave para asegurar la compatibilidad inmunológica. En personas sensibilizadas, viene a brindar una exposición repetitiva y puede causar reacciones inmunes que dificultan ya en el futuro. Previa a la sensibilización, esto se va a causar una dificultad en el futuro.
En mujeres RH negativas embarazadas con fetos RH positivos, entonces el control y manejo del estado del RH es vital, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos en estas mamitas? Entre las 26 y 28 semanas de embarazo se les aplica el anti-D. Y aún así, los bebitos también reciben una dosis dentro de las 72 horas posteriores al parto, para evitar que la creación de anticuerpos para futuros embarazos. De lo contrario, la mamá se queda sensibilizada y un siguiente embarazo con las mismas condiciones produce un rechazo y puede producir una muerte fetal, ¿ya? Del mismo modo, el impacto en la seguridad transfusional. La determinación del RHD es fundamental para evitar reacciones transfusionales hemolíticas mediadas por el sistema inmune y pueden ocurrir si un paciente es RH negativo y recibe sangre RH positiva. Los sistemas y grupos sanguíneos menores, para tener en cuenta, como ya lo vimos, son 47, y dentro de los 47, los principales, el sistema KIT, el sistema Diego, el sistema DAFI, el sistema KEL. Actualmente hay unidades de bancos de sangre aquí en Perú que estamos dosando KEL. Hay bastante KEL y se produce bastante discrepancias, pero eso depende del banco, ¿no? No todos los bancos mantenemos este reactivo para dosar este tipo de sistema que produce discrepancia. A veces sí es el grupo y factor, pero basta que tenga que él también produce reacción adversa transfusional. Ahora, tenemos anticuerpos irregulares y anticuerpos inesperados con un significado clínico. Dentro de los anticuerpos irregulares, comprende todos los anticuerpos contra los antígenos de los eritrocitos, distintos al ABO, independiente de su relevancia clínica. Algunos pueden ser clínicamente insignificantes y no causan ningún tipo de problema en la transfusión. Están presentes ahí, pero no causan problema. Pero yo los puedo detectar. Pero hay otros que son inesperados, pero con un significado clínico. Y esta es la lista, ¿ya? Son un grupo o son un subgrupo de anticuerpos irregulares que tienen una relevancia clínica porque pueden causar reacciones transfusionales, como es el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y se denominan inesperado porque no se detectan de forma rutinaria. Es como que una vez que hacen la reacción adversa a la transfusión, cuando nos ponemos a hacer el estudio para ver qué pasó, si era el mismo grupo, mismo factor, recién podemos evidenciar que tenían este tipo de anticuerpos inesperados. ¿Por qué? Porque no se hace de manera rutinaria. Entonces, tenemos anticuerpos irregulares, pero que no causan ningún tipo de significancia clínica, pero tenemos anticuerpos inesperados con significancia clínica. Y tenemos acá sin significancia clínica y con significancia clínica. Las pruebas inmunohematológicas que me van a ayudar a ver estos tipos de anticuerpos. Eso es lo principal. Todo hospital, cuando vienen los donantes, lo primero que hacemos es la prueba en placa. Y de ahí hacemos la prueba en tubo. Viene el donante y inmediatamente la prueba en placa. Eso dependiendo también del grado de resolución del hospital. Si es un hospital del MINSA, seguimos en la prueba en placa. Es un método rápido, permite identificar básicamente el antígeno ABO y RH, que es lo que más, es lo primero que buscamos. Y sus limitaciones básicamente es de menor sensibilidad y puede ser afectada por aglutinaciones débiles o interferencias. En esta imagen podemos ver el receptor. El receptor es la persona que va a recibir la sangre. Y por este lado vemos al donante. Si yo soy receptor y yo soy donante, entonces, si yo soy B, yo soy B, y en mi plasma que tengo, ¿qué les había comentado? Tenía antígenos, en la superficie tenía antígenos A, pero en el plasma tenía anticuerpos anti-A. Si le doy O,
no pasa ningún tipo de aglutinación. Entonces el B puede recibir O. ¿Le puedo dar A? No, porque acá ya estoy viendo que está aglutinando. ¿Por qué está aglutinando? Porque el receptor B, este B, tiene anticuerpos contra A. ¿Y le puedo dar B? Sí, le puedo dar B. Porque es B, le puedo dar B. No tiene anticuerpos contra B. ¿Y le puedo brindar a B? No. Porque basta que ya tiene el A. Va a reaccionar contra el A, porque tiene anticuerpos contra el A. Aquí en este segundo ejemplo, si tengo un paciente que va a recibir sangre, el paciente es tipo A. ¿Qué es lo que tiene en su plasma? Tiene anticuerpos anti-B. ¿Le puedo dar O? Sí le puedo dar O. No reacciona. ¿Le puedo dar A? Claro, no tiene ningún tipo de anticuerpos contra el A porque es A. Pero no le puedo dar B porque tiene anticuerpos anti-B. Tampoco le puedo dar AB. Va a seguir aglutinando por el B que contiene la B. Ahora tengo un receptor que es O. ¿Le puedo dar O? Claro que sí. Este O sabemos que tiene anti-A y anti-B. Entonces, el O, la única sangre que va a recibir los del grupo O es O. ¿Por qué? Porque el O en su plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, no puede recibir A, no puede recibir B y no puede recibir AB. Y acá nos podemos dar cuenta que el donador universal es el O, ¿ya? Es el O. Y también nos podemos dar cuenta que el receptor universal es el AB. El AB puede recibir sangre del O, puede recibir sangre del A, del B y del AB. Entonces, donador universal, el O. Receptor universal, el AB. Estos son los reactivos para determinar este tipo de receptor A, el anti-A, anti-B y el D, el RH, ¿ya? Y por este otro lado viene a ser la prueba en tubo. La prueba en tubo viene a ser una técnica incluso más precisa que la de placa, ¿ya? Esto básicamente lo hacen en menos de un minuto ya al toque. Esto demora un poquito más porque requiere una centrifugación y requiere más tiempo, requiere una suspensión, una mezcla de los sueros con los anticuerpos. Entonces, y aparte utiliza medios potenciadores como es la albúmina, enzimas que le van a dar un mayor fortalecimiento a esta reacción. Si es que de repente tenían anticuerpos o una discrepancia que quizás no se iba a notar haciendo la prueba en placa, tanto la albúmina como las enzimas que podemos utilizar, les da esa fortaleza para que la discrepancia se vea y sea más notoria. ¿Ya? Por eso es que la prueba en tubo puede ser pruebas incluso más confirmatorias. Y las pruebas en tubo se evidencian como grumitos, como un botón, le dicen, ¿no? Botón, y el botón bien formado lo llamamos cuatro cruces, más o menos disgregado tres, una manchita dos, casi nada queda al fondo uno, y más o menos o negativo es cuando ya no se evidencia nada. Otras pruebas importantes es la microaglutinación en gel, y en esta microaglutinación en gel, básicamente ya hacemos uso del método automatizado, donde tenemos acá estas plaquitas de gel. Estas plaquitas de gel ya vienen a ser estas columnitas, ya contienen acá los anticuerpos. Acá solamente automáticamente o el equipo automatizado va a empezar a coger la sangre del paciente, del donante, y le va a colocar y va a empezar a aglutinar, ¿ya? Las ventajas: el resultado está estandarizado y permite la interpretación objetiva, simultánea, de múltiples muestras. La rapidez es inmediata. Esta es una imagen referencial para poder ver cuando aquí es positivo, ¿no? Positivo cuatro cruces, 3, 2, 1 y negativo. Y si en caso quiero ser yo más preciso, me voy como en todo a la biología molecular. En este caso, diagnóstico molecular, utilizando ya casos
con metodologías convencionales. Normalmente las metodologías convencionales no nos permite distinguir claramente los grupos sanguíneos y las discrepancias que podrían estar encubiertas. No todos los centros hospitalarios mantienen un diagnóstico molecular, pero este es más que todo un apoyo para el uso en personas que se van a trasplantar, ya sea médula, ya sea tejidos. Es un estudio un poco más importante y más exhaustivo para poder yo identificar alguna discrepancia que no la puedo hacer con métodos convencionales. Por eso es que no todos los hospitales hacemos trasplantes de médula ósea y no todos los hospitales hacemos trasplante de órganos porque no contamos con ese diagnóstico molecular que es muy útil para la identificación de estas incompatibilidades. Por otro lado, lo que sí solemos hacer es el test de Coombs directo, ¿no? Y se utiliza para detectar la sensibilización in vivo de los glóbulos rojos. Tenemos dos tipos de métodos, ¿no? La prueba en tubo y la prueba de la microaglutinación en columnas en gel, que esta es la automatizada. Las pruebas en tubos básicamente es económica y es ampliamente disponible. Hay veces que se nos acaban los reactivos o las tarjetas o las columnas en gel y nos vamos al tubo. Y vamos siempre variando. Entonces no hay que descartar el tubo, pero si tenemos la posibilidad de poder tener un equipo, como en este caso de Biorad, H1000, para poder realizarlo en menor tiempo, no hay por qué negarnos a usar esta tecnología, ¿ya? Ya que la prueba en tubo puede ser también un tipo de operador dependiente, porque la lectura puede ser muy subjetiva a diferencia de la plaquita. No es que yo veo la plaquita y yo digo, ah, sí, es positivo o negativo, no. El mismo equipo tiene ya un estándar de interpretación. Acá apenas podemos ver que hay como una computadora. Este equipo realiza la dilución de la sangre, lo coloca, inmediatamente te saca el resultado. No es que acá yo veo, yo tengo que ver y no, lo lee y saque el resultado. ¿Ya? Otro tipo de examen que utilizamos en inmunohematología son las células pantalla o células panel, que nos, que nos son útiles para detectar cualquier anticuerpo potencialmente significativo desde el punto de vista clínico en la muestra de un donante o un receptor. Esto lo podemos usar tanto para el donante o para el receptor. Yo quiero saber si ese donante tiene anticuerpos o yo quiero saber si ese receptor tiene anticuerpos y qué anticuerpos tiene. Ahora, las células panel también tienen una base metodológica en tubo y también tienen una base metodológica estandarizada o de la microaglutinación en columnas en gel, que es por una máquina como la que vemos acá, el mismo equipo, ¿ya? Automatizada. Entonces, cuando hablamos de células panel, miren la cantidad de anticuerpos que vamos a utilizar para hacer la determinación en tubo. Ya se imaginan que hay que estar muy concentrados para hacer esta determinación. Lo que sí nos facilita es el uso de esta tarjeta, ¿no? Que tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad y reduce básicamente la variedad de interpretación. A comparación de estas pruebas en tubo, que la lectura también es subjetiva de la aglutinación y requiere que la persona que va a operar pues sea un experto, una experiencia para evitar errores en la técnica, ¿no? Porque al cometer un error tan simple puede perjudicar la vida de un paciente o de un donante, de, podemos camuflar la presencia de algún tipo de anticuerpo que puede ser potencialmente mortal o causar una reacción adversa. Ahora, las unidades de sangre que una persona normalmente deja se convierten en hemocomponentes. Entonces, yo tengo mi sangre total. La sangre total pasa y se va a dividir en paquete globular, en un concentrado plaquetario
y en el plasma fresco congelado, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, básicamente yo lo que hago con mi sangre total es dividir en tres componentes principales y los conozco como hemocomponentes porque se derivan del hemocomponente o la unidad total de sangre. Sangre total dividimos en paquete globular, concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado. Ahora, del plasma fresco congelado van a salir mis hemoderivados. ¿Y qué hemoderivados conocemos y tenemos en la actualidad? Tenemos principalmente mi crioprecipitados, tenemos mi albúmina, tenemos globulinas y tenemos factores de coagulación. Entonces me preguntarán, doctora, pero ¿para qué usamos eso? ¿Cuándo usamos eso? Les dejé este cuadrito que está bien interesante, bien bonito, para que ustedes más o menos tengan una idea de cuándo utilizar y cómo viene, ¿ya? Mi paquete globular más o menos viene entre 200 a 250 mililitros de volumen. Es solamente glóbulos rojos, ¿ya? Aparte contiene anticoagulante para evitar que se llegue a coagular, pero básicamente contiene glóbulos rojos en volumen de 200 a 250. Para esto, más o menos, la unidad total de sangre que extraemos a una persona normalmente es 500 mililitros, que es casi medio litro. De ahí pasamos a hacer lo que viene a ser el fraccionamiento. Al fraccionamiento yo tengo mis glóbulos rojos. Después tengo mis plaquetas. Más o menos, ¿qué cantidad de plaquetas en mililitros? Es de 300, de 30 a 50 mililitros. O sea, es nada, es un poquitín. Y más poquito es el plasma fresco congelado. Perdón, el crioprecipitado. Básicamente, estos crioprecipitados son unidades delgaditas y como su nombre lo dice, crioprecipitado, están en menos de 45, incluso 80 grados centígrados, menos, están bien congelados. Entonces están entre 10 y 20 mililitros. Tenemos también los factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación? Tenemos acá el 2, 7, 9 y 10. Y si yo necesito un paciente que tenga hemofilia, ¿qué le voy a brindar? ¿Factor de coagulación o crioprecipitado? ¿No? Si viene un paciente y yo le pido un perfil de coagulación y en ese perfil de coagulación yo evidencio que tiene, no sé, pues mi tiempo de tromoplastina parcial activado está elevado. ¿Qué quiere decir? Que la vía intrínseca está aumentada. Entonces ahí yo tengo que ponerme a pensar qué factor de coagulación compone esta vía intrínseca. Esta vía intrínseca está de otra manera elevada. Mi PTTA está aumentado. Entonces, ¿quiénes conforman la vía intrínseca? ¿Se acuerdan? Está el 12, está el 8. Entonces, ¿qué le brindaría entonces a este paciente? Le brindaría un crioprecipitado. Actualmente hay factor 8 solo, que estos se deberían llamar hemoderivados. Entonces, no nos confundamos. Hemocomponentes son paquete globular, plasma y plaquetas. Y hemoderivados son los hemoderivados del plasma, que son albúmina, globulinas, factores de coagulación y el crioprecipitado. ¿Ya? Eso es para tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia de hemocomponentes y diferencia de hemoderivados? Ahora, indicaciones para yo transfundir. ¿En qué personas yo voy a transfundir un paquete globular? Si yo evidencio un sangrado agudo, una pérdida aguda de sangre y este paciente con esa pérdida se encuentra inestable hemodinámicamente, de otra manera, candidato a transfusión.
Si yo encuentro una hemoglobina menos de 7 en un paciente estable, con riesgo a que vaya a seguir sangrando, también le puedo indicar la transfusión. Esto es según, esto es según la guía de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Si viene un paciente con hemoglobina menor de 8, es un paciente estable, pero tiene ahí un factor agregado que tenga un síndrome coronario agudo, también es candidato a que yo le pase un paquete globular. Pacientes con anemia crónica, con dependencia de transfusión, también. Y los pacientes que están con radioterapia y desean mantener una hemoglobina mayor de 10 por la misma radioterapia, estos pacientes van a tener una tendencia a bajar de hemoglobina. También son candidatos a yo brindarles un paquete globular. Ahora, ¿en quiénes están indicados brindar las plaquetas? Así vienen las plaquetas, un color amarillito clarito, son las plaquetitas. Si las ponemos al microscopio, no sé si han visto ya glóbulos rojos o plaquetas en el microscopio, y si ven esto en el microscopio se van a dar cuenta así que son como estrellitas, ¿ya? Bueno, entonces, ¿en quién voy a indicar plaquetas? Cuando yo veo un sangrado invasivo, un sangrado agresivo, indico plaquetas. Antes de un procedimiento, hago el dosaje de plaquetas. Normalmente la plaqueta es valor referencial de 150, mayor de 150.000 plaquetas. Pero si este paciente, dependiendo del anestesiólogo o el cirujano, te solicitan, este paciente va a ser sometido a una cirugía y tiene, no sé, 80.000 plaquetas y yo requiero que para mi cirugía pase con tanto, en esos pacientes yo les tengo que brindar plaquetas. Por otro lado, de uso terapéutico para hemorragias, también las plaquetas. Cuando veo que el paciente tenga algún grado de sepsis, tenga coagulación intravascular diseminada con sangrado, también está indicado las plaquetas. Una trombocitopenia autoinmune, también está indicado en las plaquetas. Disfunción plaquetaria, consideración de un sangrado crítico, también, ¿no? Y trastornos plaquetarios hereditarios también está indicado las plaquetas. Y este plasma fresco congelado, ¿en qué pacientes está indicado? Cuando hay hemorragias masivas, cuando a pesar de que se ha administrado volúmenes de suero, de repente no hemos considerado y no aumentado la presión, sigue sangrando el paciente. ¿Qué decíamos que te contenían los plasmas? Que tenían los factores de coagulación, ¿no? De ahí del plasma venían a hacerse los hemoderivados. Entonces, yo necesito que parar el sangrado, necesito, perdón, disminuir los valores del TP y el TTPA. Entonces, ¿qué le voy a dar? Plasma. Si tengo un INR mayor de 1.5, pero tiene sangrado, y mi objetivo es lograr una relación del TTPA y el TA menor de 1.5 como protocolo, le doy el plasma. Y el INR mayor de 1.5 en un procedimiento donde incluso haya un trastorno de coagulación o que tenga un SID, candidato a recibir plasma. Si el paciente tiene enfermedad hepática con un INR2, hay factores dependientes del hígado. Entonces, algunos factores dependientes del hígado no las va a producir y su sangrado va a aumentar y no va a producir la cascada de coagulación normal. No va a llegar a producir ningún tipo de fibrinógeno ni fibrina. Entonces, ¿qué tengo que darle? Plasma. Y por último, cuando hacemos el recambio plasmático terapéutico, básicamente utilizamos el plasma. Espero que en alguna oportunidad puedan estar frente a algún recambio y vean la importancia del uso del plasma fresco congelado en esos pacientes y cómo el intercambio del plasma que hacemos, sacando el plasma de los pacientes con enfermedades autoinmunes, como el PTT,
y colocando el plasma del donante, ellos llegan a tener una recuperación bastante considerable. Al saber que es una enfermedad autoinmune, no les produce cura, pero les produce una mejoría considerable. Normalmente los plasmas cuando salen, salen así como si serían un té cargado, bastante oscuros por por todo lo que involucra la enfermedad. Y mientras vamos haciendo los recambios, vamos como que aclarando el plasma, porque vamos colocando plasma con nuevos anticuerpos, vamos colocando plasmas sin ningún tipo de enfermedad. Los crioprecipitados, como pueden ver en la imagen, son así, son delgaditos, y acá son críos precipitados que básicamente falta congelar. Necesariamente salen como chupetes, así, recontra duros, y para la utilización hay que descongelarlos, ¿no? Pero normalmente estos están listos para ser congelados. Entonces, ¿en qué casos yo voy a usar crioprecipitados? Cuando tengo el nivel de fibrinógeno menor de 150 o menor de 100, ¿ya? Pacientes con alto riesgo de sangrado no están formando fibrina. El factor de coagulación está tan deteriorado que ni siquiera llega a formar fibrina. Estos pacientes requieren parar el sangrado, les brindo el crío precipitado. Muy bien. Y por último, vamos a hablar un poquito acerca de las reacciones transfusionales. Como vimos, hay que tener mucho cuidado con todas estas unidades porque tenemos anticuerpos que pueden estar presentes de manera regular y anticuerpos que pueden estar presentes de manera irregular, que no se ven con un simple examen, sino que se tienen que hacer pruebas minuciosas como el panel o las otras pruebas que hemos visto anteriormente para poder detectar incluso anticuerpos que requieren temperaturas altas a 37 grados centígrados para que se puedan activar, porque a veces hacemos este juego o este cruce de compatibilidad a la temperatura ambiente y no me sale ningún tipo de incompatibilidad. Pero si yo caliento un poquito este suero o estos glóbulos rojos a una temperatura normal, que es el ser humano 37, automáticamente se ve la aglutinación. Entonces hay innumerables técnicas que en laboratorio de banco de sangre y especialmente en inmunohematología se utilizan para detectar las discrepancias y evitar estas reacciones transfusionales. Dentro de las reacciones transfusionales importantes tenemos las inmunes y las no inmunes y las agudas y tardías. Las dividimos así, de esta manera, ¿ya? Dentro de las inmunológicas, de origen inmunológico, tenemos acá la reacción febril no hemolítica. Tenemos una lesión aguda asociada a la transfusión, se le conoce con el nombre de TRALI. Tenemos una reacción hemolítica aguda. Tenemos una reacción alérgica o la aloinmunización con destrucción de plaquetas de manera inmediata. Esto es de origen inmunológico. Ahora nos vamos y vemos la lista de origen no inmunológico. Tenemos acá la sobrecarga circulatoria. Sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Se conoce con el nombre de TACO. Cuando ustedes vayan desarrollándose en la carrera, van a escuchar, tiene una reacción transfusional TRALI. Quiere decir, tiene una reacción por una lesión aguda asociada a la transfusión, un TRALI. Pero si le dicen, no, tiene una reacción aguda a un TACO, eso es lo que se usa, es una sobrecarga circulatoria asociada a una transfusión. Por otro lado, de origen no inmunológico, tenemos contaminación bacteriana. Tenemos hemólisis no inmune y también reacciones hipotensivas. También, y para complicarnos un poquito más, estas reacciones inmunológicas y origen no inmunológico pueden ser agudas o tardías.
Esto ya como que es un cuadro que va a completar o va a unir estos dos tipos de clasificación. En menos de 24 horas podemos decir que son las agudas y en más de 24 horas son las reacciones tardías. En menos de 24 horas tenemos las hemolíticas, las fiebres, las alergias, las crisis anafilácticas, la trali, que era reacción, que era lesión pulmonar asociada a transfusión, y las no inmunitarias son sepsis. Acá vemos el taco. ¿Qué era el taco? Era sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, ¿ya? Y en más de 24 horas y con respuesta inmune mediata está la hemolítica, la, la aloinmunización, la posttransfusión y las no inmunes son las hemosiderosis o cuando hay toxicidad de citrato, o sea, del anticoagulante. ¿Ya? Este es un esquema muy bonito donde podemos evidenciar los tipos de reacción desde la más simple hasta la moderada, severa y qué hacemos. Esto es una guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados del plasma. Es una guía propuesta por la Sociedad Española de Transfusión. Entonces, si un paciente tiene síntomas y signos de una reacción aguda, básicamente, ¿qué va a tener? Tiene una fiebre, tiene escalofríos, tiene taquicardia, puede tener una hiper o una hipotensión, un shock, ¿ya? Urticaria, dolor torácico, muscular, tiene un dolor óseo, abdominal, náuseas, sensación de malestar general, taquipnia, disnea o un distrés respiratorio. Es un conjunto de signos y síntomas que a ti te hace pensar que después de la transfusión, esto es una reacción adversa a la transfusión. Entonces, si evidenciamos esto en nuestros pacientes, automáticamente hay que parar la transfusión. Se para la transfusión y mantenerla viendo venosa y avisar al médico tratante. ¿Ya? Medir qué cosa, las funciones vitales, temperatura, el pulso, la presión arterial, la respiración y saturación y comprobar realmente si la sangre que ha recibido el paciente era la sangre que realmente se compatibilizó, porque muchas veces, y nos ha pasado en muchas oportunidades, que viene el personal de salud a llevarse dos unidades de dos pacientes diferentes. Vengo a llevarme la unidad de Ana y vengo a llevarme la unidad de Raúl. Y a la hora de la hora, cuando te llevas la unidad de Ana, la de Ana pasa a Raúl y la de Raúl pasó a Ana. Recién cuando empieza la reacción adversa me doy cuenta en la etiqueta porque cada unidad sanguínea sale con la etiqueta de compatibilidad. Compatibilidad. Me doy cuenta que le pasé una unidad diferente. Entonces nosotros siempre tenemos que estar ojito, revisando que la unidad, que la etiqueta diga compatible y que diga el nombre del donante, perdón, el nombre del receptor y el código de donante que le corresponde a ese receptor para evitar algún tipo de reacción adversa. Pero muchas veces por la premura con la que necesitamos esa sangre, se nos olvida revisar y solo cuando ya vemos la reacción adversa en nuestro paciente recién la revisamos. Y eso no debería ser así. Por otro lado, si yo hablo de una fiebre moderada, una reacción única, solamente una fiebre moderada, entonces de la temperatura normal de mi paciente yo voy a evidenciar que se ha subido 1 a 2 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer acá? Aparte de medir las funciones vitales, tengo que este, parar la transfusión un momento, evidenciar que mi paciente está estable, que solamente ha sido una fiebre moderada y reiniciar la infusión, pero ya con un ritmo más lento y volver constantemente a observar a mi paciente si continúa siendo fiebre, ¿ya? Por otro lado, si yo evidencio en mi paciente que se presenta como ronchitas, como sarpullido y empieza a causar urticaria, entonces, ¿yo qué voy a administrar al paciente para evitar esto? Se administra clorfenamina de 10 miligramos, ¿ya? Y vamos reiniciando la transfusión, pero también de manera lenta. Y observamos
con tranquilidad que no vaya a producirse otro tipo de reacción. Simplemente son reacciones moderadas, ¿ya? Tanto la fiebre, usamos incluso el paracetamol o el acetaminofén para bajar la fiebre, y cuando vemos o estemos presentes a una urticaria leve, usamos una clorfenamina y hacemos una transfusión lenta, porque estos pacientes sí o sí requieren la transfusión. Pero si sospechamos con la reacción que vemos, sospechamos de una incompatibilidad ABO, entonces sí o sí paramos la transfusión. ¿Qué hacemos? Mantenemos la vía endovenosa e iniciamos una infusión endovenosa con suero fisiológico así, a chorro. Informar inmediatamente al servicio de transfusión, en este caso a banco de sangre, sobre lo que está pasando, porque al momento de hacer la transfusión no está ahí el personal de banco. El que se encarga de monitorizar esta transfusión es el personal o el área usuaria que ha solicitado la unidad de sangre, ya sea en plena centro quirúrgico, ya sea en la sala de hospitalización. Hay veces que el mismo personal de banco suele estar presente durante la transfusión, pero a veces no. Y si no está, hay que llamar para que venga y evidencie y vea qué grado de reacción adversa presenta. ¿Qué más hay que hacer? Hay que monitorizar y mantener la diuresis porque el paciente está entrando en shock, ¿ya? Así como empezó con una simple fiebre, una simple anafilaxia, puede llegar a ser shock. Entonces hay que monitorizar la diuresis. Si es posible, el uso de furosemida para la diuresis y evitar y evidenciar si hay presencia de SID, y si hubiera SID, tratar ya con los componentes sanguíneos adecuados, ¿no? Que hemos evidenciado en la clase. Por otro lado, si la reacción que presenta mi paciente es una reacción alérgica grave, ya no es un simple sarpullido. Entonces, en este caso, el paciente ya está creando en él un broncoespasmo, un angioedema, un dolor abdominal, una hipotensión. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente paramos la transfusión, mantener la vía venosa, retiramos la unidad del equipo de transfusión y también llamamos a la unidad de hemoterapia y banco de sangre para venir a ver el caso del paciente. Hacemos un seguimiento al paquete que se ha utilizado, hacemos un seguimiento al paquete que se ha utilizado y administramos a su vez la clorfenamina y, si en caso lo amerite, la hidrocortisona, ¿ya? Y de acuerdo a eso paramos la reacción alérgica. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder evidenciar las reacciones adversas a la transfusión cuando nuestros pacientes están sometidos a las unidades que vamos a administrar. Tenemos que tener la capacidad de poder saber si lo que estamos viendo es algo leve, es algo moderado o es algo severo, porque una reacción adversa severa te puede llevar incluso a la muerte. Y tenemos que tener la capacidad para poder discernir a qué nos estamos enfrentando y qué tratamiento o actividad realizar. Bueno, espero que esta clase les haya servido. Esta prácticamente es la última clase. He tratado de hacerla concisa, sí, mi amor, concisa, precisa, para que no le den mucho rollo. Es un poco complicado si lo ven de lejos. Se hace más fácil cuando lo vives, cuando vivencias esta parte de la inmunomatología. No sé, ahorita ustedes están, me parece, en semio, no sé si tienen la posibilidad de visitar un banco de sangre. Ojalá que sí, ojalá que estén entrando a banco, y si no es así, pidan, no sé, de una otra manera, conocer cómo es el trabajo dentro de banco de sangre. Hay muchas áreas muy importantes que requieren mucha concentración, porque no es donar por donar y no es dar la sangre por dar, porque tiene muchas consecuencias, ¿no? Como yo digo, no hay mejor donación de sangre que la que no se hace. Entonces yo espero que les haya y que les sirva bastante, no solamente para
para el examen, ¿no? Sino para la vida. Que tengan cuidado al momento de usar los hemocomponentes, que sepan cuáles son los hemoderivados, que sepan qué pruebas inmunomatológicas se suelen hacer en banco, que los grupos sanguíneos no solamente se reducen al sistema BO y el RH, sino que hay muchos más sistemas. En otros países son muy frecuentes otros sistemas sanguíneos y que los bancos de sangre actualmente están considerados tres niveles, ¿no? El nivel A, perdón, uno 2 y 3 y el nivel uno tiene A y B, el nivel 2 y el nivel 3 que son los hemocentros, donde prácticamente no se encuentran en los hospitales. Los hospitales grandes manejan bancos tipo 2. Las actividades que se realizan en los bancos de sangre son actividades muy importantes para salvar la vida de los pacientes. Una de las principales actividades que realizamos es el recambio plasmático terapéutico en pacientes con PTT y usamos los hemoderivados, que es la albúmina, en pacientes de Guillain-Barré, ¿no? Sacamos un poquito de plasma y, y usamos la albúmina, ¿no? Que es lo que ellos necesitan para mejorar su estado de salud. Por otro lado, este, me dio mucho gusto conocerlos. Con algunos de ustedes ya nos hemos encontrado en las clases teóricas, perdón, en las clases prácticas. Son un grupo bastante empeñoso. Yo les felicito. Sigan adelante. Este curso es para que ustedes más o menos vean la importancia que tiene el laboratorio, y los exámenes de laboratorio para la vida del médico, ¿no? O sea, sí hacemos diagnóstico con semiología, pero necesariamente hoy en día necesitamos el apoyo diagnóstico, ya sea de laboratorio o de imágenes. Les doy felicitaciones a todos porque de una otra manera hasta acá llegamos con las clases teóricas y ya están a puertas ya de terminar este año. Espero que todos salgan muy bien, todos van a salir muy bien, son un grupo bastante empeñoso y con algunos de ustedes ya nos hemos conocido más y con los siguientes ya los voy a estar viendo en la práctica que justo es de estos temas en esta semana justo son de estos temas de hemoterapia. Así que nada, que tengan un bonito fin de semana, que tengan un buen fin de semana, que sigan estudiando bastante. Nada, ya nos estamos viendo, espero conocerlos en persona, cuídense bastante y hasta pronto.